El intento de dar un nuevo sentido claro al concepto del cristianismo como religio vera en medio de esta crisis de la humanidad debe basarse por igual, por así decirlo, en el recto obrar, ortopraxis, y el recto creer, ortodoxia. Su argumento más profundo debe de consistir, al fin y al cabo, igual que entonces, en que el amor y la razón coinciden como verdaderos pilares fundamentales de lo real. La razón verdadera es el amor, y el amor es la razón verdadera. En su unión, constituyen el verdadero fundamento y el objetivo de lo real. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy vamos a estar platicando, estar analizando, estar exponiendo un pequeño texto del cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, el cual en el año 2000 sostuvo un debate con el filósofo ateo Paulo Flores de Arcáiz, y pues bueno, ese debate se documenta en el libro que lleva por título Dios existe. La exposición con la que al parecer inauguró su participación el entonces cardenal tiene por nombre La crisis del cristianismo en los comienzos del tercer milenio, y es el pequeño escrito que nos ocupa el día de hoy. Es un texto bastante pequeño, no rebasa las 12 páginas, pero es bastante sustancial. No por nada el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en ese entonces cardenal, pues ya era uno de los teólogos más respetados de la época. Fue también prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Había sido asesor en el Concilio Vaticano II. Y pues eso, ¿no? Era realmente un teórico cristiano, un teólogo muy exquisito, que vale la pena pues consultar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yendo ya a la conferencia, el mismo título es bastante provocador. La crisis del cristianismo en los comienzos del tercer milenio. Es un título tajante, es un título que no deja lugar a dudas. El cardenal Ratzinger no está diciendo, bueno, vamos a ver si en efecto hay una crisis, vamos a ver si es que estamos exagerando. No, se da por hecho, se inicia diciendo, hay una crisis en el cristianismo. Y de hecho sí, así comienza. Al comienzo del tercer milenio y precisamente en el ámbito de su expansión original, Europa, el cristianismo se encuentra inmerso en una profunda crisis. Entonces, lo que va a hacer nuestro autor es hablar sobre la crisis, no investigar si existe, no ver por qué se está diciendo, no. Vamos a partir del hecho de que hay una crisis. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Buscar soluciones? Puede ser. Sin embargo, yo aquí recuerdo mucho a Heidegger cuando nos dice que no es tanto el buscar respuestas, sino el formular preguntas lo que se tiene que hacer. En el entendido de que hacer expreso una pregunta, saberla formular, nos va a dar indicios de mucho y también nos va a marcar la dirección de la respuesta que quizá lleguemos, quizá no, pero que va a ser más auténtica, más genuina, auténtica en el sentido de originaria, de que brota del mismo problema, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace el cardenal Ratzinger. Parte del hecho de que hay una crisis y más allá que buscar una solución, trata de explicitar
de qué va la crisis, por qué se origina la crisis, y creo que ya deja pues el resto a las generaciones venideras. De hecho hay una parte donde dice, ¿no? Esa es la tarea de los teólogos, de eso se tendrán que encargar los teólogos. Entonces creo que lo que pretende en esta conferencia es empezar a formular el por qué y el qué hace esta crisis. Como leímos hace un momento, él la sitúa en Europa, aunque creo que actualmente pues se expande por todo el mundo. ¿Cuál es la crisis? En términos simples se podría decir que pues no se cree en Dios, ¿no? Por así decirlo, y es lo que dice. Esta crisis es consecuencia de poner en duda la pretensión de la verdad del cristianismo. Es decir, ya no se cree que el cristianismo sea verdadero en un doble sentido. En el primero, obviamente, el más laxo, que es como de, pues todas las religiones son mentira, que es un cuestionamiento que sea muy laxo, aunque muy difundido. El segundo y más peligroso, me parece, es el de quitar esta dimensión de la verdad al cristianismo y decir, ¿sabes qué? No todas las religiones son falsas, pero tampoco es que una tenga la verdad absoluta, entonces todas valen lo mismo. Se está poniendo en duda la pretensión de la verdad del cristianismo. Nos dice el cardenal, la cuestión es ver si es realmente oportuno aplicar el concepto de verdad a la religión. En otras palabras, si le está dado a los hombres conocer la auténtica verdad sobre Dios y las cuestiones divinas. Entonces, de nuevo, están estas dos directrices. Una, como hombres, ¿podemos conocer a Dios? ¿Sí? ¿No? Y si la respuesta es sí, ¿cuál es el camino? Y entonces parte de la crisis, es decir, cualquier camino es válido. Ninguna religión es mejor que la otra. Entonces el cristianismo pierde su lugar fundamental. Ya no es la religión verdadera. Y esta formulación de religión verdadera va a cobrar mucha importancia en el transcurso de la conferencia. Vamos a ver por qué. Pero entonces, cuando se pone en duda esta pretensión, nos dice el cardenal, el fundamento filosófico del cristianismo resulta problemático. Tras el fin de la metafísica y tras los fundamentos históricos, también se están tambaleando por diversas investigaciones modernas. Entonces, ¿qué pasa? O no se cree o se reducen los contenidos cristianos a lo simbólico, a no atribuirles mayor veracidad. Y aquí pasa algo muy muy curioso, y creo que por lo menos en México, no sé si en todas partes del mundo, pero por lo menos en México se puede ver, ¿no? Que es esta famosa pues mezcolanza de elementos religiosos que suelen llamar espiritualidad, que toman un poquito del cristianismo, toman un poquito del yoga, toman un poquito del hinduismo, obviamente dejando de lado a veces lo que no les gusta de esas doctrinas, y ¡pum! Es que yo no soy religioso, yo soy espiritual, porque conllevo esto y esto y esto y esto, y entonces solamente tomo elementos simbólicos, y esto se vuelve, como decía una muy querida maestra y amiga mía, una espiritualidad a la carta. Tomo elementos de cada una, porque todas valen, porque todas me llevan, y así ya no me someto a las reglas, a la moral, vamos a hablar después de la moral, de una sola religión, sino que tomo lo que me suena bonita de todas, que me llevan a ser una buena persona, ¿no? Entonces es lo que dice: se reducen los contenidos cristianos a lo simbólico y no se les atribuye más veracidad que a los mitos de las historias de las religiones, o se ve como una experiencia religiosa más. Entonces,
lo que caracterizaba al cristianismo en siglos pasados, que es justamente el ser verdadero, el ser la religión verdadera del Dios verdadero, se pone en duda, ya no es creíble y bueno, pasa a ser un sentimiento religioso más entre todos los demás. Y de hecho dice, quizá entonces debamos creerle a varios teóricos que lo que nos dicen es, bueno, debemos de asumir al cristianismo como una expresión cultural propia de Europa y nada más. Entonces nos dice aquí ya el cardenal Ratzinger qué es lo que hay que hacer. Hay que responder a esta crisis, hay que responder si el cristianismo es verdadero, sí o no. Sí, dice, quizás hay que hacerlo, ¿no? Y hay que ver, responderle a la historia para ver, pues si los métodos históricos están comprobando o desmintiendo que existió Jesús, que existieron diferentes elementos de la Biblia. Entonces hay que contestarle a los historiadores, hay que contestarle a los filósofos. Sí, también, ¿no? Hay que ver si puede haber, como se dice actualmente, todavía metafísica, si puede haber verdad sin la metafísica, si puede haber bien sin ética. Ok, hay que dialogar con los filósofos. Hay que dialogar también con los científicos. Sí, también hay que ver si la teoría de la evolución o si cualquier otra teoría pues son compatibles o no con el cristianismo. Sí, hay que dialogar, hay que contestarles. Sin embargo, dice de una forma muy, muy brillante, sí, sin duda la teología cristiana debe examinar todo eso, pero por otro lado, debe intentar también, y cito, obtener una visión general de la cuestión de la verdadera esencia del cristianismo, de su lugar en la historia de las religiones y su localización en la existencia humana. Y volvemos aquí, más allá de contestarle o de tratar de contestar a los detractores o a los que están poniendo en duda, dice, vamos a ver qué fue el cristianismo, qué es el cristianismo, cómo se experimentó, cómo se vivió el cristianismo cuando aparece en la historia del hombre. Dice, ¿por qué? Porque ahí vamos a encontrar la esencia del cristianismo. Entonces, ¿cómo se contempla el cristianismo? Nos dice, en el cosmos de las religiones, es decir, cómo se presenta el cristiano y dice, ok, vamos a hablar sobre Dios. Se presenta diciendo, vamos a hablar de uno de los tantos dioses. Se presenta diciendo poesía, creando mitos. ¿Cuál es el lugar que el cristiano concebía al cristianismo? Y aquí el cardenal Ratzinger empieza a hablarnos de el lugar que Agustín de Hipona, San Agustín, le da al cristianismo, ¿no? Junto con el resto de los padres apologéticos. Dice, ok, ellos lo sitúan al cristianismo dentro de la teología física, es decir, le dan un ámbito dentro del racionalismo filosófico. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el cristianismo se presenta a la par, desarrollándose igual, desarrollándose de la mano y conviviendo e incluso siendo lo mismo que la filosofía. Aquí nos dice, ¿no? Este hecho implica, el que Agustín lo ponga en el lado del racionalismo, una evidente continuidad de los primeros teólogos del cristianismo respecto al lugar que Pablo adjudica a lo cristiano en la carta a los romanos, la cual a su vez se basa en la teología de la sabiduría del Antiguo Testamento y, bueno, se remonta al escarnio de los dioses de los salmos. El cristianismo tiene sus precursores y su preparación interior en el racionalismo filosófico y no en las religiones. Entonces, como decía hace un momento, el cristianismo no se presenta como una religión más entre las religiones. No se presenta diciendo, voy a hablar del Dios de los judíos, así como puedo hablar de los dioses
de los romanos, así como puedo hablar de los dioses, de los griegos. No. El cristianismo se va a hablar del fundamento último que se llama Dios, ¿no? Y pues básicamente lo que dice, a ello se hace referencia cuando se presenta el cristianismo como la religión verdadera, la religio vera, el punto o la religión en el que se manifiesta la verdad que es a la vez lo mismo que el pensamiento puede alcanzar a través de la filosofía. En el cristianismo, cito, el racionalismo se ha hecho religión, no es ya su adversario. Así pues, la fe cristiana no se basa en la poesía ni en la política, que son estas fuentes de las religiones antiguas. Se basa en el conocimiento. ¿Por qué? Porque la idea de Dios se empata con la idea de un principio fundamental, que al final del día es lo que muchos filósofos estaban buscando desde antaño. El bien en sí, lo bello en sí, lo verdadero en sí, empata con la idea de Dios que presentan los cristianos. Y aquí es donde justamente empieza a predominar, según nos dice el cardenal, entre las otras religiones. ¿Por qué? Porque la verdad hace ver superfluo a la apariencia. Los demás dioses quedan de lado ante esta verdad que el intelecto aspira a conocer y que se ha revelado y que al final del día resultaron ser lo mismo, ¿no? Entonces nos dice el triunfo del cristianismo frente a otras religiones significa entonces el triunfo del conocimiento sobre el mundo de las religiones, de la política y de los mitos. Bastante intenso, bastante debatible para algunos. Sin embargo, es un punto clave. ¿Por qué? Porque actualmente solemos tomar la religión y sobre todo el cristianismo como algo opuesto a la razón. Y aquí parece que se desarrolla a la par y de hecho se enarbola con el triunfo de la razón. Entonces esto nos da mucho que pensar. En verdad el cristianismo puede empatarse con estas ideas filosóficas, o en verdad son contrarias, o como veremos más adelante, sí se puede empatar con la filosofía, pero porque ambas han sido superadas con la ciencia, ¿no? Creo que vamos a llegar a ese punto, pero creo que esa es parte medular de lo que ahorita vamos a ver. Pero bueno, nos dice, para cuando el Dios que el pensamiento descubre se encuentra en el interior de una religión, se convierte en un Dios que habla y actúa. Se están conciliando el pensamiento y la fe. Y entonces ocurre todo este desarrollo de la teología, de la filosofía cristiana, en el que muchos filósofos elaboran teología. ¿Por qué? Porque lo ven como una sola cuestión. Y nos ponen el ejemplo de Justino Mártir, que para él el descubrir la verdadera filosofía fue descubrir el cristianismo. Y de hecho él dice, yo no dejo de ser filósofo por volverme cristiano. Al volverme cristiano me convierto realmente en filósofo. ¿Por qué? Porque ya alcancé el bien que estaba buscando. Tremendo. Aunque claro, la filosofía en este punto no se queda en un mero nivel teórico. Este nivel teórico se lleva a una praxis y es donde aparece la moral cristiana. Que de nuevo, si lo que la razón me dice que debo de hacer porque es bueno, se empata con lo que Dios me está mandando,
razón y fe están caminando de la mano. Estamos creando o estamos pues sí, transformando, uniendo fe y razón, práctica y teoría. Y en este sentido, razón y amor, porque al final del día la práctica del cristianismo se resume en eso, en el amor. Nos da una serie de argumentos, justamente el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, nos dice, ¿no? El racionalismo puede convertirse en religión porque el mismo Dios del racionalismo entraba en la religión. Y parte más importante es que Dios, esta idea del bien, se hace cercana al hombre en la encarnación de Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso también se fundamenta la moral, se fundamenta el amor, y dice, coincide pues esta idea o esta moral cristiana con lo que es bueno por naturaleza, que es lo que ya habíamos estado hablando, ¿no? Se hace superlativo esta idea del bien, esta idea de lo racional en la idea de Dios. Se traduce en una acción real. Razón y fe se convierten en vida. Y esto es lo que hace que el cristianismo se presente como religión verdadera, como la religio vera. Esto es realmente tremendo, insisto, es algo que a mí me choquea en el sentido de que se tiene que analizar mucho, no porque sea falso, sino porque realmente es algo que para nosotros como ciudadanos del siglo XXI nos choca, ¿no? ¿Cómo el cristianismo, cómo la religión puede ser racional? Bueno, aquí hay argumentos muy, muy de peso. Sin embargo, nos dice el Papa, a pesar de esta síntesis, no siempre se ha considerado el cristianismo como la religión verdadera. De hecho, el escepticismo que vivimos hoy en día, se nos dice, pues tiene su base pues en un escepticismo muy anterior. En una formulación que tiene que ver con los neoplatónicos, dice aquí por ejemplo con Porfirio, y de la cual sale, ¿no?, la frase latem omne verum, la verdad está oculta, entonces no podemos conocerla. Si no podemos conocerla, ¿qué ocurre? O dejamos de ir hacia ella, o pues cualquier camino no podemos asegurar que sea el camino bueno. El senador Símaco expresa estas ideas de forma sencilla, de forma pragmática, y básicamente dice, ¿no? Este fragmento es muy conocido: todos veneran lo mismo, todos pensamos lo mismo, contemplamos las mismas estrellas, el cielo sobre nuestra cabeza es uno, el mismo mundo nos acoge. ¿Qué más da a través de qué forma de sabiduría busque cada uno la verdad? No se puede llegar por un único camino a un misterio tan grande. Entonces, ¿qué pasa? No hay una religión que sostenga la verdad, no hay una religión que pueda decir es la verdadera, y pues entonces, ¿no? Todas valen lo mismo. Cuando todo vale, nada vale, puedo seguir cualquier camino, puedo tener esta espiritualidad de la carta porque me sirve para ser una mejor persona. Dice entonces el cardenal, dice, ok, entonces esta pretensión de ser una religión verdadera ya quedó superada, ya nos hemos dado cuenta de que ninguna religión es verdadera, debemos tomar al cristianismo como una expresión más histórica, puntual, de los hebreos, de Europa, de los judíos. Dice, ok, esta es la cuestión que en la actualidad debe plantearse la iglesia y la teología. Sin embargo, y vuelve aquí a decirlo, no es el único frente que se debe abordar. Dice, todas las crisis que se producen en el cristianismo se basan solo de forma secundaria en aspectos institucionales. Entonces lo que se debe abordar es esta parte ideológica, sí, pero tomando en cuenta otro punto.
¿Cuál es? Que este escepticismo empieza a no solamente decir todas las religiones valen, sino a de hecho decir ya ninguna religión vale, en el sentido de que la fe se va dejando de lado. Y nos dice aquí, se da con la modernidad, con Descartes, Spinoza, con Kant, Hegel, según intenta darle un nuevo auge a la fe, pero dice no, lo que hace Hegel es tratar de volver razón la fe en lugar de que convivan o de que sean lo mismo. Entonces es un racionalismo exacerbado, todo lo real es racional, todo lo racional es real, y en este punto todo lo que fue metafísico se va convirtiendo en algo físico. Todo se explica a través de leyes físicas, todo se explica a través de fórmulas, todo se explica a través de, pues sí, teoremas, fórmulas, enlaces químicos. Y este es otro de los frentes que se deben de estudiar para entender la crisis del cristianismo. Dice, ¿por qué? Porque se ha llegado a un punto en el que la metafísica, como habíamos dicho al principio, ya no se tolera. ¿Por qué? Porque todo se hace físico. Todo se tiene que poder explicar a través de reglas. Cualquier intento de poner en juego otras causas distintas a las incluidas en esta teoría positiva, cualquier intento de metafísica, tiene que parecer un retroceso frente al racionalismo. En ese punto, la idea de Dios ya no es racional, ya no es verdadera, sino que se vuelve irracional, que es lo que vivimos actualmente. Para muchos el hablar de Dios es como de, eso no tiene ningún fundamento científico, no tiene ningún fundamento racional, cuando en la antigüedad, como hemos venido diciendo, era todo lo contrario. Nos dice, a lo sumo, desde el punto de vista de esta nueva fisicalidad, o de este fisicalismo, mejor dicho, en el que todo se puede explicar por las leyes de la física, a lo sumo, desde el punto de vista del budismo, dice, podría considerarse todo este mundo como apariencia y la nada como lo verdaderamente real, y justificar así formas místicas de religión que al menos no compiten de forma directa con el racionalismo, porque toda aquella metafísica, toda aquella religión que compita con el racionalismo debe ser eliminada. ¿Qué hacemos entonces? Dice el cardenal, ¿se ha dicho ya la última palabra? Dice, no, realmente no. Y aquí hay que entender dos cosas, nos puntualiza el entonces cardenal Ratzinger. Hay que entender que el enemigo no es la ciencia, no se está tratando de decir, no, pues no hagan ciencia o la teoría de la evolución a nivel cósmico, a nivel, por ejemplo, del Big Bang, o a nivel de las células, microcósmico, etc. Es malo, es falso. No se trata de eso. Se trata de no cerrar las vías del conocimiento, que estas dos fuerzas, estas dos mociones, la razón o cualidades, pues, la razón y la fe, no se excluyan una a la otra, no se cierren, no se explique solamente las cosas mediante la fe, no se explique solamente mediante la razón, y una razón positiva, una razón que dice todo se explica por fórmulas y todo lo que no sea fórmula, bye. No, dice, eso es lo que tenemos que combatir, dice el Papa Benedicto XVI. Todo lo que tenemos que entender es eso. No se puede negar cualquier otro método de conocimiento, y más allá, se tiene que ver si la razón y lo racional están al comienzo de todas las cosas. ¿Por qué? Y esta parte es una de las que más me costó entender, si es que en verdad lo he entendido. Nos dice, si se niega la idea de un Dios creador, de un Dios ordenador, y se habla de que todo surgió azarosamente, dice entonces, lo racional está al comienzo de las cosas, o todo surgió del azar y de la casualidad, es decir, de lo irracional. Entonces
esta parte para mí es muy muy complicada de entender, pero básicamente es eso, se trata de ver qué fue primero, si la razón, y en este caso Dios como principio ordenador, principio racional, creó las cosas, o las cosas se crearon de manera azarosa y pues lo racional es producto de lo irracional. Y aquí la respuesta del cardenal es muy, muy concisa. De lo que se trata es de ver si, como nos dice las escrituras, en efecto, en el principio era el verbo. In principio erat verbum. En el principio de todas las cosas está la fuerza creadora de la razón. La fe cristiana es hoy, nos dice, como ayer, la opción de la prioridad de la razón y lo racional frente a lo irracional, frente al azar. Por su opción en favor de la primacía de la razón, el cristianismo sigue siendo también hoy racionalismo. Tremendo. Tremendo. Y bueno, nos va diciendo, además de esto, pues hay que de nuevo tomar en cuenta la ética, ¿no? La forma en la que el hombre no solamente piensa, sino habita, se comporta. Y nos dice, la orientación de la religión hacia una visión racional de la realidad, el ethos, como parte de esta visión, y su ampliación concreta bajo la primacía del amor, quedan unidas entre sí. La primacía del logos y la primacía del amor resultan idénticos. En este sentido, dicen que la teoría de la evolución también intenta dar una nueva fundamentación a una ética desde el punto de vista de la evolución, que pretende crear esta teoría, esta ética como una filosofía universal. Dice, es un ethos que al final del día resulta ser cruel, entrecomillado, ¿no? Dice, porque es la lucha por la supervivencia, es la victoria del más fuerte, es del que se adapta con éxito, y esto ofrece muy poco consuelo. Aunque se le intente adornar de formas distintas, es un ethos cruel. El intento de destilar lo racional, de lo que es irracional, fracasa aquí de forma evidente. Entonces viene ya la propuesta, que es la frase con la que iniciábamos el video. Si se quiere dotar nuevamente de un sentido claro al cristianismo como religión verdadera, hemos entendido que se tiene que ir a las bases del cristianismo y proponer nuevamente la unión de la razón verdadera con la fe, con la práctica, que es el amor, y en ese sentido, amor, razón, vida, deben de convertirse nuevamente en el cristianismo, en el fundamento de lo real y en el fundamento, pues, de la religión verdadera. Es un texto, como decía al inicio, sumamente pesado, pero con unas propuestas y con unas ideas que me parecen maravillosas, me parecen dignas de seguirse reflexionando. Y pues eso, ¿no? En videos siguientes estaremos hablando al respecto. Por ahora, baste con esta explicación que a mí me ha volado la cabeza. O con esa exposición, porque realmente no expliqué nada. Con esta exposición. Y pues nada. Sean felices, sean virtuosos, si no es que es la misma cosa, al igual que el amor y la razón. Y nos vemos en nuevos videos.